Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito, el rincón donde las emociones se desbordan y los dramas nos roban el sueño. ¿Listos para un viaje a tierras turcas donde el amor y la traición se entrelazan en historias que te dejarán sin aliento? Porque hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los dramas turcos, esas producciones que han conquistado corazones en todo el mundo y que, con sus pasiones prohibidas, nos mantienen pegados a la pantalla. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros análisis, recomendaciones y curiosidades sobre el mundo del entretenimiento. Únete a esta gran familia de amantes de las series y películas. Y ahora sí, preparad las palomitas que esto empieza. Hoy vamos a hablar de esos dramas turcos que te enamoran y te desgarran el alma al mismo tiempo. Esas historias que te hacen cuestionar tus propias convicciones sobre el amor, la familia y la lealtad. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen drama con giros inesperados, personajes complejos y, sobre todo, un romance prohibido que nos haga suspirar? Y es que los turcos saben cómo contarnos historias. Con una producción impecable, paisajes impresionantes y actores que te hacen sentir cada emoción, estos dramas nos transportan a mundos donde el amor y el odio bailan al son de las tradiciones y las ambiciones. Pero, ¿qué es lo que hace que estas series sean tan adictivas? Yo creo que la respuesta reside en esa mezcla perfecta de drama, romance, intriga y, por supuesto, esa pizca de exotismo que nos atrae tanto. Así que, sin más preámbulos, vamos a explorar algunas de esas producciones que han marcado un antes y un después en el mundo de los dramas turcos y que, si aún no las has visto, te recomiendo encarecidamente que les des una oportunidad. Empecemos con una que seguro que ya conocéis, Amor Prohibido. Esta serie es un clásico, un verdadero icono del género. La historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con un hombre mucho mayor que ella, Adnan, para escapar de su madre, una mujer manipuladora y obsesionada con el dinero. Pero la llegada de Belul, el sobrino de Adnan, a la mansión, desencadenará una pasión prohibida que cambiará sus vidas para siempre. Amor Prohibido es una serie llena de drama, intriga y, por supuesto, un romance que te dejará sin aliento. La química entre los protagonistas es palpable y la historia te atrapa desde el primer momento. Prepárate para sufrir, reír y llorar con esta joya turca. Pero profundicemos un poco más en el universo de Amor Prohibido. No es solo la historia de una infidelidad, es una disección implacable de la sociedad turca de la época, de sus rígidas normas y de la opresión que sufren, particularmente, las mujeres. Biter, interpretada magistralmente por Beren Saat, es mucho más que una villana. Es una víctima de las circunstancias, una mujer atrapada en un matrimonio sin amor, asfixiada por las expectativas sociales y desesperada por encontrar una pizca de felicidad, aunque sea en los brazos prohibidos de Belul. Belul, interpretado por Kaan Tatlıtuğ, es el epítome del encanto irresponsable. Un joven carismático y hedonista que vive sin preocupaciones y que se deja llevar por sus impulsos. Su relación con Biter es un torbellino de pasión y culpa, un juego peligroso que terminará destruyéndolos a ambos. La serie no se centra únicamente en el romance prohibido, sino que también explora las complejas dinámicas familiares, las ambiciones ocultas y los secretos que se esconden tras la fachada de una sociedad aparentemente perfecta. La dirección de Hilal Saral es impecable, con una puesta en escena cuidada hasta el más mínimo detalle y una banda sonora que intensifica las emociones. La serie se rodó en una impresionante mansión a orillas del Bósforo, lo que le da un aire de lujo y sofisticación que contrasta con la decadencia moral de sus personajes. Amor Prohibido es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza del amor, la lealtad y la búsqueda de la felicidad. Un drama intenso y apasionante que te dejará marcado para siempre. Luego tenemos Fatmagül Unsukuene. Esta serie es diferente, más dura, pero igualmente cautivadora. Fatmagül es una joven inocente que vive en un pequeño pueblo costero y que está a punto de casarse con su gran amor, Mustafa. Pero una noche su vida se ve destrozada por un terrible suceso que la marcará para siempre. Fatmagül es violada por un grupo de hombres y, para evitar el escándalo, es obligada a casarse con Kerem, uno de los agresores, que se arrepiente profundamente de lo que hizo. Fatmagül Unsukuene es una serie que aborda temas muy delicados, como la violación, la injusticia y el estigma social. Pero también es una historia de superación, de perdón y de amor verdadero. Beren Saat, la actriz que interpreta a Fatmagül, realiza una actuación magistral que te dejará sin palabras. Fatmagül Unsukuene es mucho más que un drama,
es un grito de denuncia contra la violencia sexual y la impunidad. Es una serie que se atreve a mostrar la cruda realidad de las víctimas de violación, el dolor, el trauma y el estigma que las acompaña. La serie no se recrea en la violencia, sino que se centra en la recuperación de Fatmagul, en su lucha por reconstruir su vida y por encontrar la justicia. La interpretación de Beren Saat es sencillamente sublime. Logra transmitir la vulnerabilidad, el miedo y la rabia de Fatmagul de una manera tan convincente que te llega al alma. La serie también destaca por su elenco secundario con personajes complejos y matizados que contribuyen a crear una historia rica y conmovedora. Kerem, interpretado por Engin Akyurek, es un personaje ambiguo y atormentado que se debate entre la culpa y el deseo de redimirse. Su relación con Fatmagul es un camino lleno de obstáculos, pero también de esperanza. Fatmagul'un Suku-Ne es una serie que te hace reflexionar sobre la importancia del consentimiento, la necesidad de proteger a las víctimas de violencia sexual y la urgencia de combatir la impunidad. Una serie que te removerá por dentro y te dejará pensando mucho después de haberla terminado. Además, es una serie que puso de manifiesto la fuerza de las mujeres turcas y su capacidad de resiliencia ante la adversidad. Un hito en la televisión turca que rompió tabúes y generó un debate social importante. Continuando con la lista, no podemos dejar de mencionar Kara para Aşk. Esta serie combina a la perfección el romance, el drama y la acción. Ömer es un policía íntegro que está prometido con Sibel, una diseñadora de joyas. Elif es una joven rica que vive en Roma y que regresa a Estambul para celebrar el cumpleaños de su padre. Pero una noche sus vidas se cruzan de la manera más trágica. Sibel y el padre de Elif son encontrados muertos en el mismo coche. Ömer y Elif se unen para descubrir la verdad detrás de estas muertes y, en el camino, descubren una red de corrupción y lavado de dinero que los pondrá en peligro. Kara para Aşk es una serie llena de giros inesperados, persecuciones emocionantes y, por supuesto, un romance que te robará el corazón. La química entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, los protagonistas, es simplemente increíble. Kara para Aşk es un thriller adictivo que te mantiene en vilo desde el primer episodio hasta el último. La serie combina una trama policial intrigante con una historia de amor apasionada y llena de obstáculos. Ömer y Elif son dos personajes muy diferentes, pero unidos por el dolor y la sed de justicia. Juntos se enfrentarán a una red de corrupción que llega hasta las más altas esferas del poder. La serie destaca por su ritmo ágil, sus giros inesperados y sus escenas de acción emocionantes. La química entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es innegable y su relación es el corazón de la serie. Ömer es un policía honesto y leal que se debate entre su deber y sus sentimientos por Elif. Elif es una mujer fuerte e independiente que se niega a ser víctima de las circunstancias. Juntos lucharán contra viento y marea para descubrir la verdad y encontrar la felicidad. Kara para Aşk es una serie que te engancha desde el primer momento y te hace reflexionar sobre la corrupción, la ambición y la importancia de la justicia. Es un thriller emocionante y apasionante que te dejará sin aliento. Además, la serie cuenta con una banda sonora cautivadora que intensifica las emociones y te sumerge en la atmósfera de la historia. La fotografía es impecable con paisajes impresionantes de Estambul y Roma que añaden un toque de exotismo a la serie. Ahora, si buscas algo un poco más histórico, te recomiendo Muhteşem Yüzyıl. Esta serie nos transporta al Imperio Otomano en el siglo XVI y nos cuenta la historia de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes más importantes de la historia turca. La serie se centra en su relación con Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que se convirtió en su esposa y en una de las mujeres más poderosas del imperio. Muhteşem Yüzyıl es una serie épica, con una producción impresionante y una historia llena de intrigas, ambiciones y, por supuesto, amor. Si te gusta la historia y los dramas de época, esta serie te encantará. Muhteşem Yüzyıl es una superproducción que recrea con todo lujo de detalles la vida en el Imperio Otomano del siglo XVI. La serie destaca por su vestuario impresionante, sus decorados suntuosos y su banda sonora épica. La historia se centra en la vida de Süleyman el Magnífico, un sultán poderoso y ambicioso que transformó el imperio en una potencia mundial. Pero el corazón de la serie es la relación entre Süleyman y Hürrem Sultán. Hürrem es una esclava ucraniana que llega al harén del sultán y que, gracias a su inteligencia y ambición, se convierte en su esposa y en una de las mujeres más influyentes del imperio. Su relación es un torbellino de pasión, intriga y ambición.
Hürrem no se conforma con ser una simple consorte, sino que lucha por el poder y por asegurar el futuro de sus hijos. Mutesim YZYL es una serie que te transporta a un mundo fascinante y te hace reflexionar sobre el poder, la ambición y el amor. Es una serie épica y apasionante que te enganchará desde el primer momento. La serie también explora las tensiones políticas y religiosas de la época, así como las intrigas palaciegas y las luchas por el poder. Mutesim YZYL es una serie que ha generado controversia por su interpretación de la historia, pero que ha sido un éxito rotundo en todo el mundo. Y para los que prefieren algo más moderno y con toques de comedia, les recomiendo Erkencikus. Esta serie cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una revista de publicidad. Allí conoce a Khan, el hijo del dueño de la revista, un fotógrafo aventurero y apasionado. Entre ellos surge una atracción irresistible, pero su relación estará llena de obstáculos y malentendidos. Erkencikus es una serie fresca, divertida y romántica, perfecta para desconectar y pasar un buen rato. Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas tienen una química increíble y te harán reír a carcajadas con sus ocurrencias. Erkencikus es una comedia romántica ligera y divertida que te hará suspirar y reír a partes iguales. La serie cuenta la historia de Sanem y Khan, dos personajes opuestos que se atraen irremediablemente. Sanem es una joven soñadora e ingenua que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Khan es un fotógrafo aventurero y exitoso que regresa a Estambul para dirigir la revista de publicidad de su padre. Su relación comienza con una serie de malentendidos y situaciones cómicas, pero poco a poco se va transformando en un amor verdadero y profundo. Erkencikus es una serie que celebra la espontaneidad, la libertad y la importancia de seguir tus sueños. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable y su interpretación es fresca y natural. La serie destaca por sus escenarios coloridos y sus personajes extravagantes. La banda sonora es alegre y pegadiza y la trama está llena de giros inesperados. Erkencikus es una serie perfecta para desconectar del estrés diario y pasar un buen rato. Es una comedia romántica que te robará el corazón y te hará creer en el amor verdadero. Además, la serie ha sido un éxito internacional, catapultando a la fama a sus protagonistas y generando una gran legión de fans en todo el mundo. Por supuesto, hay muchísimos más dramas turcos que merecen la pena ser vistos. Podría mencionar Silla Bellazask, una historia de amor oscuro y atormentado entre un sicario y una doctora. O Kukur, un drama de acción con toques de mafia y mucho suspense. También Medcezir, una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. Y así podría seguir enumerando muchísimas más. La oferta es inmensa y la calidad, en general, muy alta. Dentro del género de dramas turcos, existen subgéneros para todos los gustos. Desde los dramas históricos épicos hasta las comedias románticas ligeras, pasando por los thrillers policíacos y los dramas familiares intensos. La clave para encontrar la serie perfecta es explorar y dejarse sorprender. No tengas miedo de probar algo nuevo. Puede que te encuentres con una joya oculta que te enganche desde el primer momento. Y no te preocupes si al principio te cuesta adaptarte a la cultura turca. Las costumbres, las tradiciones y los valores pueden ser diferentes a los tuyos, pero la esencia de las historias es universal: el amor, la amistad, la familia, la ambición, la traición. Lo importante es que te animes a descubrir este fascinante mundo de los dramas turcos. No te arrepentirás. Te aseguro que encontrarás alguna serie que te enganche y te haga vibrar. Y recuerda, no te dejes engañar por los clichés. Si bien es cierto que muchos dramas turcos pecan de ser un poco largos y repetitivos, también es verdad que hay verdaderas joyas que te sorprenderán por su originalidad, su calidad y su capacidad para emocionarte. Los productores turcos están innovando constantemente, experimentando con nuevos formatos y temas, y colaborando con talento internacional para crear series cada vez más ambiciosas y sofisticadas. Así que ya sabes, si estás buscando algo nuevo para ver y te apetece sumergirte en historias llenas de pasión, drama e intriga, no dudes en darle una oportunidad a los dramas turcos. Te aseguro que no te decepcionarán. Bueno, mis queridos seriefilos, hasta aquí hemos llegado hoy. Hemos recorrido juntos el fascinante universo de los dramas turcos, descubriendo algunas de las producciones más emblemáticas y adictivas. Hemos visto que estas series son mucho más que simples historias de amor y traición. Son reflejos de una cultura rica y diversa,
de tradiciones ancestrales y de conflictos sociales que nos invitan a reflexionar. Espero que este vídeo os haya gustado y que os haya servido para descubrir nuevas series y para profundizar en vuestro conocimiento del mundo de los dramas turcos. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Cuáles son vuestros dramas turcos favoritos? ¿Qué os atrae de este tipo de producciones? ¿Qué actores y actrices os gustan más? Dejad vuestros comentarios aquí abajo y compartid vuestras recomendaciones con la comunidad. Me encanta leeros y saber vuestras opiniones. Y antes de despedirme os recuerdo que podéis darle un like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.